popular por el no, el referéndum, la consulta popular, los resultados del día de ayer, en esta fecha importante para la historia de los ecuatorianos. Doy la bienvenida al doctor Jaime Chuchuca. Muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos, Jaime, en esta mañana que el pueblo ecuatoriano celebra esta victoria, ¿no? De cualquier manera, esa polarización en el país. La propuesta del presidente de la República ha sido rechazada por la mayoría de los ecuatorianos, ha tenido que aceptar las condiciones. El presidente de la República reconoce ya los resultados y por supuesto tiene que atenerse a las condiciones, a las normas, a los códigos, a la constitución vigente en este momento en nuestro país. Un primer acercamiento, mi estimado Jaime, a los resultados del día de ayer. Muy buenos días, Bolívar. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos oyen, como siempre. Y gracias nuevamente por tratar de analizar de la manera más fidedigna la realidad. Creo que hay diferentes maneras de analizar lo que sucedió el día de ayer del modo más general. Primeramente, la población analiza esto como un rechazo al gobierno de Daniel Noboa. La mayoría de la población le dice no, precisamente porque el gobierno, el presidente de la República, hizo de esta consulta popular y referéndum una forma plebiscitaria de un apoyo o de una negación de apoyo a su gobierno. Entonces, de esta manera, además, una campaña muy corta, utilizando todos los trucos más bajos que tiene la política ecuatoriana y la campaña electoral, apenas son 15 días en las que solamente, en los que solamente una maquinaria electoral podía realizar una campaña para tener un determinado resultado, en este caso ADN. Sin embargo, la unidad de las fuerzas, la coalición de las fuerzas, sin un rostro claramente identificable o visible. Podríamos decir que era uno con mucha diversidad, pero sin un rostro unificado, lo cual también benefició a este no. Y a través de la población le dijo de modo amplio y general no al presidente Novoa. Ahora, de modo específico, podemos tener muchísimas y variadas lecturas, de modo local, provincial, cantonal, las diferentes campañas que se realizaron, los discursos, los límites del discurso del presidente Novoa, entre otros sentidos. Muy interesante. Eh, Jaime, revisemos un poco, ¿no? La propuesta del presidente es una propuesta, evidentemente, podemos analizarla ahora un poquito mejor, ¿no? Era, evidentemente, tenía un significado, tenía un sentido. Por ejemplo, tenía claramente un modelo económico social detrás para impulsar a través de la nueva constitución, al cual se iban sumando relaciones o actividades o propuestas como los de las bases militares extranjeras, ¿no es cierto?, el debilitamiento de los partidos políticos, etcétera. Es decir, una clara concentración del Estado en favor de los grandes capitales. Al parecer, Jaime, usted nos dirá. Ahora, el principal objetivo tanto de ADN como del presidente de la República ha sido el cambio de las relaciones sociales en el país, en el que las principales fuerzas oligárquicas que se encuentran en el poder, en el gobierno, tratan de cambiar el orden social, el orden legal, el orden constitucional de este país para llevar hacia sus principales intereses y beneficios. En este sentido, han habido numerosos cambios normativos a través de la Asamblea Nacional, un poco más de 7 normas eh, generales aprobadas, leyes orgánicas aprobadas. Además de eso, digo en este corto periodo, desde mayo para acá, porque el presidente va a 2 años en funciones, con el primer periodo y que era el de transición, y ahora desde mayo, el día 23, exactamente se cumplen, 23 de noviembre se cumplen
2 años del presidente Noboa. Pero además de eso, el presidente Noboa le declaró una guerra a la Constitución de 2008 a través de sus funcionarios y de su aparato mediático. Hablamos nosotros de que existe incluso en el Ecuador una constitución rota con diferentes actos dictatoriales por parte del gobierno del presidente Noboa, como tratar de publicar leyes sin debate en la Asamblea. eh, Se ha tratado de evadir las normas de la misma Constitución, se ha hecho marchas en contra de la Corte Constitucional, atentados o supuestos atentados de explosivos, entrado de modo violento la policía en la Corte Constitucional. También se ha amenazado a jueces de la Corte Constitucional, a diferentes tipos de jueces por las resoluciones contrarias al gobierno, se ha amenazado a organizaciones sociales, a la población, se han congelado cuentas bancarias, se ha perseguido a los dirigentes sociales, a estudiantes, a jóvenes, se ha puesto contra la pared a numerosas autoridades que le han reclamado al presidente de la República los fondos, a la Asociación Municipal de Municipalidades del Ecuador, por ejemplo, se le formó una organización paralela, se le quitó las claves de los dineros. En fin, es una cantidad de cosas a los sectores que defienden la salud, a médicos, a personas que luchan por la prestación de diálisis en el seguro social y en las clínicas privadas. Es un etcétera, pero larguísimo, estimado Bolívar. A pesar de toda la campaña agresiva que realizó el presidente Noboa, un poco más de 16 bonos, pero óigase bien, más de 16 bonos tratando de fragmentar a la población, un baratillo de ofertas permanente, 3 o 4 ofertas por día. Y como decía, una campaña muy corta para que las fuerzas sociales se pongan de acuerdo. Sin embargo, esta coalición, sin integrarse muy bien aún, logró tener un discurso muy claro y sobre todo la misma población le dijo no al presidente Novoa. Yo creo que esto es, en resumen, una campaña de la gente humilde, casi sin plata, contra las grandes chequeras y contra la familia más rica que tiene este país, que es la familia Novoa y el grupo Novoa que encabeza el gobierno. ¿Cómo nomás? Un datito pequeño respecto de la Constitución, Jaime. La Constitución, se podría decir que apareció la Constitución. ¿Logramos entender que se trata de una Constitución defensora del agua? Ahora, le doy aquí un dato muy interesante, estimado Bolívar, es que la Constitución de 2008, en el año 2008, en el referéndum con el cual se ratifica el texto constitucional, se ratifica con el 63% nacional. Repito, con el 63% nacional. Ahora, el día de ayer, en la pregunta 4 del casillero D, se dice no a la constituyente con el 61.6%, 0.7%. Si el 62% de la población le dice no a la constituyente. Es un número muy parecido al de la votación del año 2008, que en realidad respaldó esta constitución de Montecristi. Entonces, la población le está diciendo nuevamente, a pesar de todos los problemas que tenga esta constitución, confiamos en las instituciones de esta constitución, en los derechos de esta constitución, en las garantías jurídicas sobre estos derechos. Y señor El presidente, presidente, el expresidente Rafael Correa decía ayer que esta constitución es algo inusitado para el país, ¿no? Quizás sea un elemento importante para el destino del país. Una constitución aprobada en el 2008 vuelve a ser aprobada de alguna forma el día de ayer y por supuesto esto significa un instrumento importante que ha sido reconocido por sus valores, también tiene sus errores, cómo no, pero por sus calidades, incluso imitada en algunos de sus textos constitucionales, Jaime. sí, la población le dice que quiere la Constitución del 2008, su catálogo de derechos, de garantías, de instituciones y de división de poderes. Esto es lo que está diciendo la población frente a la pregunta que hace Daniel Noboa, pero también los otros presidentes y los otros gobiernos. Recordemos que el presidente Correa, al cual usted hace alusión, también tenía problemas con esta constitución. ¿Cómo Él decía no? que tiene un montón de novelerías de esta constitución, decía él. Y además se oponía a algunos de los derechos, como por ejemplo los derechos de la naturaleza,
la consulta previa libre e informada que se realizaba para la extracción minera, él tenía también este tipo de problemas y además reclamaba a la población y a un sector de la población que mayoritariamente votó por el no el día de ayer, como son las comunidades rurales, indígenas, campesinas, las organizaciones sociales ecologistas populares que han respaldado permanentemente el no extractivismo en las zonas de peligro, en las zonas donde se pone en riesgo los recursos hídricos, el agua. Y por supuesto, acá en el Azuay y en Cuenca particularmente tenemos nosotros un sentido, quizá una emoción muy abrazada a lo que nos permite decir el derecho al agua, los ríos que cruzan por la ciudad son manifiestos y de modo físico podemos decir que es un respaldo constante a este derecho humano al agua, que es el artículo 12 y es la primera constitución del planeta que impone el derecho al agua como un derecho humano. Y a raíz de esto hay modificaciones también legales en las otras constituciones de otros países y también en el derecho internacional. Entonces es muy importante esta situación también, al igual que podemos valorar la estructura institucional estatal y la división de poderes, porque muchas veces también los gobiernos empiezan a atacar, por ejemplo, algunas instituciones que nosotros también hemos criticado, como el Consejo de Participación Ciudadana, a la misma Corte Constitucional, al Consejo Nacional de la Judicatura, eh, aparte del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Control de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, me refiero a las otras instituciones, un poco más de 74 instituciones muy importantes en el Ecuador, la Contraloría General del Estado, aparte de esto, los otros tribunales que estructuran y forman parte de la judicatura a nivel nacional. Entonces, podemos decir que debemos trabajar con estas herramientas, con estos instrumentos que le provee actualmente la materia legal. Y los cambios en realidad son una negación también a las políticas que viene implementando el gobierno de Novoa. Y así también es un golpe para las diferentes encuestadoras, medios de comunicación que han respaldado a la figura del presidente Novoa, como lo hace mismo Sedatos. Sedatos decía hace muy pocos días que el 60, el 65% de la población le iba a decir sí a las propuestas del presidente Novoa. Y en realidad fue al revés. Parece que el señor Polibio puso los números y los porcentajes al revés para darle la razón a quien estaba pagando la encuesta y el día de ayer se negó en realizar el exit poll. Además, las encuestas nunca predicen el futuro, podríamos decir, sino que tratan de crear opinión pública y de cambiar un poco la percepción. Las campañas, siempre digo yo, son más unas campañas de percepción, es la teoría de las percepciones sobre la realidad, antes que netamente la realidad de los hechos, como puede decirse en la campaña electoral. Pero lo que sí es real es que la población le dijo no a Novoa. ¿Gracias a quién se debe decir, ahí está el sector social que ha hecho posible esto, Jaime? ¿Quiénes han defendido, a quiénes podría decirse gracias? Ustedes hicieron una lucha por estos resultados. Ahora, yo creo que los actores son numerosos para los resultados del día de ayer. Muchas personas se subieran ahora a la camioneta del no, para utilizar la expresión de Bucaram. Muchos se subieran a la camioneta, pero existen muchísimos rostros. Y eso le permitió al no también una gran ventaja, porque no tiene una forma establecida. El gobierno no pudo atacar directamente, por ejemplo, al correísmo o a Pachacuti, al movimiento indígena, o a la UNE, o al FUD, o a los trabajadores, etcétera. Entonces, se perdió en sus argumentos al momento de calificar una de las cabezas visibles. Y esto también, el hecho de que el correísmo no se haya metido de frente en la campaña por el no, hizo muy poca campaña. Uno puede revisar, por ejemplo, la cantidad de dinero que gastaron las diferentes organizaciones en Meta. Y la cuenta, por ejemplo, de Luisa González de registra el cero de gasto electoral, al igual que algunas otras cuentas oficiales de la Revolución Ciudadana.
Lo mismo de miembros de Pachacuti, de Unidad Popular, hablo de organizaciones con registro electoral, de candidatos presidenciales que participaron. Entonces, la situación es que las organizaciones sociales y populares hicieron esta campaña, pero además de esto, son los errores de Novoa, porque la población percibe que no puede vivir de la mentira y del cuento. Esto ya es un calificativo categórico del día de ayer de la población hacia el gobierno. Señor Novoa, la población no puede seguir viviendo de mentiras, necesita soluciones drásticas sobre los problemas de la crisis económica, de la crisis de salud, de la crisis educativa, de la crisis de seguridad que vive el Ecuador. Este año vamos a terminar superando los 9.000 homicidios en el año 2025, eh, la mayor cantidad de muertes violentas que ha registrado el país en su historia. Y el gobierno y las políticas de criminalidad, de seguridad, no ha logrado dar resultados. Tampoco ha logrado dar resultados en materia comercial interna ni internacional, a pesar también del baratillo de ofertas, de la supuesta reducción de aranceles, de los acuerdos que llegó en los últimos días con Donald Trump. Entonces, todo esto viene a concretarse en la votación del día de ayer, pero también hay un sector, y esto también llama la atención, que aún apoya al presidente Novoa. En algunos lugares es del 20%, el 30%, incluso llegando hasta el 40%. En el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, se puede ver que el sí gana ampliamente. O en la provincia de Tungurahua, que todavía gana el sí, sobrepasa el 50%. O O en el barrio de San Blas. sí, bueno, en algunos lugares, no, no he revisado concretamente la parroquia, pero en el Azoy, por ejemplo, gana el sí en la tercera pregunta, que era la reducción de asambleístas, al igual que en la del centro y sur de la Sierra Ecuatoriana, en alguna provincia también de la Amazonía. El no y el sí se estrechan en la capital, en Quito, se estrecha en la provincia de Pichincha en su generalidad, pero se amplía en dos provincias fundamentales, en el Guayas y en Manabí. Yo ayer ponía de chiste, Manabí le puso 7-0 al presidente Novoa, casi llega a tener el 70% en todas las preguntas, en la primera y la cuarta más del 70% y en la segunda y en la tercera el 68%. Entonces, porque además el presidente Novoa tenía un spot de campaña electoral que le decía 4-0 a la población, refiriéndose a las cuatro preguntas, pero en realidad la población le dijo no. Además, en el Guayas, que es Manabí y Guayas son dos de las provincias más pobladas del país, y en el Guayas, francamente, fue una sorpresa enorme, incluso en los lugares donde el presidente no había ganado en las últimas elecciones, en cantones, en parroquias donde tenía la figura muy apretada. Entonces, yo creo que de modo local sí se puede analizar de modo, eh, incluso en el Azuay, se puede ¿Cuánto analizar de impactó, modo cuánto particular donde impactó ganó la Novoa. marcha por el agua, la lucha, la marcha que se concentra en la marcha por el agua de Cuenca? ¿Cuánto impactó en estos resultados? Las 140.000 personas o más de las que participaron en la marcha del agua en la ciudad de Cuenca, yo creo que le despertaron a la ciudad, le despertaron a la provincia y probablemente a buena parte del país. Ese sentimiento de defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa del derecho al agua, además del problema del cambio climático, la contaminación permanente que vivimos los seres humanos en este planeta, pone de relieve el debate permanente que se realiza también en los foros académicos. Y yo creo que todos pusieron también su grano de arena. Realizaron una campaña fragmentada, segmentada, como dice la técnica, para los diferentes espacios poblacionales con su propio discurso. Los académicos con el discurso académico, jóvenes y estudiantes con su propio discurso, la población del campo realizando incluso campañas. Yo veía en la noche los lives en Imbabura, en Cotopaxi, en Pichincha, en San Miguel de Común,
en Cotacachi, La Cotavalo, en pregunta la se noche. incrusta ahí, Jaime. ¿Cuánto impactó la lucha de las comunidades en la provincia, en el norte del país? Claro, y también la situación es que casi llega al 70% de la población de Imbabura de decirle no al presidente de la República, a pesar también de la presión social, de la persecución, porque persiguió a numerosos dirigentes sociales. Hay 3 muertos como saldo eh, de las protestas, de la larga protesta y del paro nacional. Además, la consigna de la CONAIE y de Pachacuti del sector movilizado en Imbabura y en el país decía, este no es un alto simplemente al paro nacional, sino es un cambio de forma del paro nacional al terreno electoral y político. Y si revisamos un poco las reglas, quizá, o la teoría de la guerra de hace 5.000 años de Sun Tzu, dice que el arte de la guerra no es el enfrentamiento directo o la victoria directa, sino ganar sin luchar. Y parece que hace meses, pues la población movilizada ya empezó a ganarle al gobierno nacional y el día de ayer esto se expresó en votos sin un enfrentamiento directo, más bien un retorno a los principios de la paz, de los derechos, el catálogo de derechos de la Constitución, y así ganó el día de ayer el no. Entonces es una expresión muy buena y clásica del hecho también de verificar cómo el día de ayer se fueron uniendo las fuerzas. Ahora, esta unidad de fuerzas es mucho más que la simple suma de las fuerzas. El mayor peligro que corren las fuerzas que el día de ayer impulsaron el no y ganaron en el no es que nuevamente se fragmenten y existan disputas internas, contradictorias. Otra cosa también que registra el día de ayer es que eh, el correísmo, anticorreísmo dejó de ser el objetivo central de las fuerzas sociales y políticas, sí del aparato mediático que apoyaba a Novoa, pero ya no fue el blanco central de las fuerzas sociales y políticas. Si ahora regresa a ser el blanco central, se fraccionarán nuevamente y además vienen las elecciones seccionales para el año 2026. Las fuerzas pueden presentar una posición consolidada y también para los años siguientes una alternativa de gobierno. Pero la pregunta, Jaime, también tiene que ir hacia el correísmo. ¿Cuánto impactó la presencia, la campaña, la lucha del correísmo? Para ser, yo digo, justos, ¿no? Con esa apreciación, porque es muy importante la presencia del correísmo. Es parte, están festejando y todo lo que se quiera, ¿no? Pues, pueden ser criticables, pero cuánto midamos un poco o apreciemos, interpretemos un poco la participación y la lucha que ha hecho el correísmo en este sentido, que ya usted comenzó mencionando, incluso las posturas del expresidente con respecto a la Constitución del 2008, que no le quedaba muy cómoda, que digamos. Eh, Interpretando desde afuera de las organizaciones políticas, le tengo que ser franco a la audiencia también, yo no milito en ningún partido político, ni en ninguna organización social actualmente. En realidad mis apreciaciones son de modo individual. En el caso del correísmo, el correísmo pues ha sido una organización, es un movimiento, también es un movimiento social popular que tiene gran injerencia en el país. Además, es una organización de tipo caudillar, podría decir. El caudillo principal es el expresidente Rafael Correa, y además de eso tuvo un gobierno con muchos éxitos sociales, económicos, pero también con grandes críticas sobre los problemas del autoritarismo, persecución y los términos de corrupción. Pero asimismo ha sido el grupo político electoral más perseguido quizá de los últimos años, y esto también no podemos dejar de decirlo, eh, incluyendo parte de la campaña electoral de Novoa, el hecho de inaugurar la cárcel del encuentro, construida él mismo, dice, al 35-40%, es decir, que le faltan puertas, ventanas, algunas paredes, techo, baños, etcétera. No tenía garita de seguridad con costales de arena y cemento, detrás de ellos los soldados y militares, y en medio de eso montó una peluquería para los reos que los trasladaba a la cárcel del encuentro y también trasladó
en eso al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, haciendo un sentimiento también de humanidad para la población, incluso de derecha, que apoyaba al presidente Noboa diciendo esto es un acto no humanitario, es inhumano lo que están haciendo con el presidente Glass. Yo leía muchos de los tweets que se realizaban en X sobre estas circunstancias. Entonces, todo esto fue ya contraproducente. Me parece que pasó de límites la persecución que se realizó al movimiento político electoral del correísmo y logró también en esto crear muchísimas víctimas. Además, que me parece que muchas de las figuras del correísmo realizaron campaña por el no, quizás no con la mayor campaña electoral como suelen hacer ellos, porque sí saben tener bastantísimo gasto electoral, ahora no lo lograron hacer. Además que el Consejo Nacional Electoral jugó aquí un papel clave, no permitió pasar muchísimos spots. Vaya a saber usted por qué los puso en la lista negra. Por lo menos yo conozco tres spots que no dejó pasar el Consejo Nacional Electoral y tuvo que transmitirse a través de las redes sociales y no a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nacionales casi no tuvieron uh, spots realizados por las organizaciones políticas electorales que apoyaban el no, y la mayor parte de su campaña se redujo a las redes sociales, a Facebook, Instagram, a TikTok, a X, a las redes sociales como WhatsApp. Y esto también fue aprovechado por muchas de las organizaciones sociales, además del correísmo, por algunos sectores de Pachacutic. Pachacutic está dividido, parte de Pachacutic apoya a Novoa, por lo menos eh, la Asamblea Nacional está fragmentado, el 40% apoyando al presidente Novoa y el resto está por el no, y Jaime, así otras figuras. Jaime, tenemos que cerrar esta entrevista con esta última pregunta. Revisemos un poquito la concepción esta de derechas, llamémosle así, ¿no? Toda la visión gubernamental sobre la temática, que es también de sectores oligárquicos, capitalistas, empresariales, ¿no? Creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Estos sectores del día de ayer, por supuesto, con mucha indignación, reaccionaron en contra de sectores sociales, por una parte, y por otra parte, yo creo que el argumento que más lo sentí como analizable es el relacionado a que esto traerá más pobreza para los ecuatorianos. ¿Qué opinión le merece esa aseveración? Ahora, todo eso es muy complicado el análisis, pero podríamos decirlo por varios segmentos. La población se vio arrinconada con leyes, por ejemplo, y despidos masivos, más de 6.000 despidos. Estamos hablando de derechos laborales. Y esta es una confrontación directa con la política de los grupos de derecha. Leyes como, por ejemplo, de las áreas protegidas que querían privatizar sectores estratégicos de la naturaleza y los mismos sectores estratégicos donde están los recursos hídricos, recursos naturales, petróleo, etcétera, en los que se podría militarizar de acuerdo a los reglamentos que venía aprobando el presidente de la República, otras normativas que se venían aprobando en todo este contexto, tanto de derechos laborales, de derechos sobre la naturaleza, pero también sobre temas económicos. Se disminuyó la deuda, el presidente Novoa y su familia de 98 millones de dólares y quedó en cero. Es decir, aquí los grupos de la derecha cumplieron, llegaron al éxtasis al cumplir su propuesta de disminuir los impuestos para las grandes familias oligárquicas, porque además la derecha en el país es una derecha oligárquica. ¿Y quién enfrentó esto? Fueron las organizaciones de izquierda fragmentadas que tienen en su interno muchas luchas intestinas y que lograron realizar también una campaña electoral, las organizaciones sociales tradicionales, pero también las nuevas, el famoso Frente Unitario de Trabajadores, pero asimismo las nuevas organizaciones sociales que van surgiendo día a día, de ecologistas, el Frente de la Cultura. Yo creo que tuvo una participación muy importante en todo el país. Recientemente fueron elecciones incluso de la Casa de la Cultura donde se discutían posiciones de izquierdas y de derechas. Y en el Y lo que aspecto, usted decía también, la academia, ¿no? Con una infinidad de eventos académicos de debate, de deliberación del tema.
sobre todo en las áreas sociales y en las áreas de derecho, porque en las facultades también podría decir yo, Ah, correcto. carreras técnicas, ciencias técnicas, físicas, exactas, etcétera, casi no se metieron mucho en el debate, pero también hubo una gran participación de académicos, individualidades, ex jueces de la Corte Constitucional que participaron de la campaña, entre otras muchas personalidades, Y los incluso jóvenes, exalcaldesas Jaime, de Montecristi. Perdón. y los jóvenes. Y los jóvenes que realizaron una campaña muy alegre, me parece cambiando los colores tradicionales de enfrentar dos tipos de colores, a poner una multiplicidad de colores, alegría, memes, videos, periodistas improvisados, podríamos decir que no tienen el oficio del periodismo, de realizar entrevistas y participar en las diferentes redes sociales. Entonces, esto completó y se llenó de mucha alegría y cultura alrededor de la campaña del no, y creo que como una introducción, podríamos decir, revitalizó a las posiciones de la comunicación social. Hay una pregunta de nuestros oyentes que agradecemos, por cierto, que en Cuenca, dice la pregunta, en Cuenca varios medios de comunicación iban a favor del gobierno. ¿Por qué no influyeron en las votaciones? Pregunta Jaime. Y eso es verdad. La mayor parte de medios de comunicación de la provincia y de Cuenca en concreto estaban a favor del gobierno. Y esto tiene que ver con la pauta. El gobierno a nivel nacional tiene un pautaje tremendo en medios de comunicación nacionales y locales, en la gran mayoría. Y aparte de eso, compra influencers, compra representantes que tienen gran influencia en los medios de comunicación. Y la situación es que la población empezó a identificar también que algunos medios de comunicación, influencers, están directamente apoyando al gobierno y defienden lo indefendible. Le pongo el ejemplo nacional de Carlos Vera, y le puedo poner el ejemplo local de algunos medios de comunicación, como por ejemplo, aunque no quisiera estigmatizar, pero porque también es la situación de la repartición del capital, ¿no? Porque también los medios de comunicación viven de la publicidad. Más bien no voy a poner los nombres, pero que recogen la pauta directamente del gobierno. Entonces, esta situación hizo de ver y se confronta directamente los medios de comunicación que apoyan al gobierno de los que son críticos al gobierno. Y esto se ve claramente en las redes sociales, con la gente, sobre todo en los comentarios, en las reacciones, en la analítica de las redes sociales. Porque a veces la analítica de redes sociales, cualitativa y cuantitativa, dice mucho más que la simple encuesta que realizan las grandes encuestadoras. Entonces, la analítica que se realiza, por ejemplo, en las inteligencias artificiales, ahora nos da muchísimos ejemplos. Yo le puedo decir que incluso el 74% de la población veía de modo negativo al gobierno y a los medios de comunicación que respaldaban al gobierno de acuerdo a las analíticas que se presentan en la misma inteligencia artificial. Y hasta el día de ayer, el 60% de las reacciones eran negativas contra el gobierno nacional, de acuerdo a las Terminamos esta estadísticas de inteligencia Terminamos esta artificial. entrevista, este diálogo con el doctor Jaime Chuchuca Serrano, a quien agradecemos por su análisis, su interpretación de los hechos. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos. Encantados de escucharle. Gracias a usted, Bolívar. Saludos. A nuestros amigos oyentes, igualmente a quienes participan en esta programación, encantados de que nos acompañen y que juntos podamos encontrar mejores derroteros para nuestro país. Hasta pronto, hasta el día de mañana.